los engaños más increíbles de la historia. Hay muchas estafas allá afuera. Alguien que finge ser del banco te marca y te pide tus datos personales. Ten cuidado, no caigas en esa. O puede que tu amigo te mande un mensaje de texto diciéndote que se quedó varado en medio de sus vacaciones y que si le puedes mandar dinerito. En primer lugar, ni amigos tengo. Y en segundo, qué aburridos. Porque sí, sus estafas funcionan, pero ya no son como antes. Falta ingenio, creatividad, imaginación. Y, en fin, algo que los destaque del resto. Por eso, hoy decidimos recordar a 3 de los estafadores más chistosos del pasado, para ver ejemplos de criminales que sí le echaban ganas a su trabajo. Acompáñanos a descubrirlos. Muy bien, para empezar, imagínate que quieres ser el mejor jugador de fútbol del mundo. Tienes el físico de un jugador y, según tú, te ves bien con la pelota. Sin embargo, hay un pequeño obstáculo. De plano, no sabes jugar. Al menos no a nivel profesional. ¿Qué se le puede hacer? ¿Rendirse y buscar otro sueño? ¿Entrenar hasta que sí seas bueno? Nah. Entrenar cuesta trabajo. Y no necesitas hacerlo si ya encontraste la solución. El secreto no es ser bueno, solo es parecerlo. Al menos esa fue la conclusión a la que llegó Carlos Kaiser, el primer estafador del que vamos a hablar hoy. Carlitos entendió que la mejor forma de conseguir un trabajo era por palancas. Se hacía amigo de jugadores que sí eran buenos para que lo recomendaran. Cuando los reclutadores iban a verlo entrenar, se los ganaba con su carisma. Se hizo tan bueno en su estafa que logró tener una carrera de más de 10 años. Y es más, nunca jugó un partido completo en su vida. Si acaso jugó como 20 minutos en 13 años. ¿Cómo lo logró? ¿O por qué nadie sospechaba que había algo raro ahí? Bueno, en primer lugar, los tiempos eran diferentes. No sabías luego lo que estaba pasando en todo el mundo. Las noticias se tardaban en llegar y se podían manipular fácilmente. ¿Recuerdas que Carlos Kaiser hacía amigos fácilmente? Pues entre sus amistades había varios periodistas, a los que les pagaba para que hablaran de sus hazañas futboleras. Luego agarraba esas noticias y las usaba como prueba de que era un jugador súper pro. Y así negociaba sus contratos. Contratos que, por cierto, eran cortísimos. Pero todo era parte de su estrategia. Entre menos tiempo pasara en un equipo, era menos probable que lo descubrieran. Así que iba de un lado a otro, contando y juntando más historias falsas. Con decirte que hasta aprovechó que se llamaba igual que otro jugador para adjudicarse los logros y campeonatos de este. Y la otra parte de su plan, era la más importante para que no lo descubrieran, fue vivir lastimado. En cuanto llegaba a un equipo, mágicamente se lesionaba. Pasaba meses en la enfermería cobrando su sueldo sin hacer nada. Como la tecnología no estaba tan avanzada, era fácil engañar a los doctores. No tenían los aparatos para comprobar que dijera la verdad. Solo necesitabas ser un buen actor. Pero si ya le pedían un certificado médico así bien, ¿qué podía hacer? Fácil. Lo mismo que con los periodistas. Tuvo que poner en su nómina a varios doctores corruptos. Y en caso de que le fallaran, hasta enlistó a un dentista que dijera que no podía jugar por alguna infección en la bocota. En papel, su plan no tenía fallos. Pero ya sabemos que las cosas no son siempre como las planeas. Cuando su entrenador a fuerzas lo ponía en la cancha, solo quedaba una cosa que hacer: mantener la calma, improvisar, adaptarse y vencer. Buscaba pleitos e iniciaba peleas con un solo propósito: que le dieran una tarjeta roja. Una vez, cuando aplicó esta técnica secreta, el dueño del equipo se enfureció. Ya lo iba a sacar patitas a la calle por haber peleado con un espectador. Pero cuando lo encontró, ¿sabes qué estaba haciendo? Estaba llorando. Según él,
insultaron a su jefazo diciéndole ladrón, así que no se controló. ¿Y el jefe qué hizo? Le renovó el contrato por otros 6 meses. También, ya que lo descubrieron, ¿sabes qué pasó? Ni pena le dio. Dijo que los jugadores ya lo sabían y que hasta lo ayudaban a lesionarse en nombre de la amistad. Además, también dijo que los clubes han engañado y engañado mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por ellos. Eso, y que lo hacía porque las mujeres caían rendidas ante las estrellas de fútbol. Bueno, al menos descubrió el poder de la amistad. Porque parece que es más fácil estafar gente si tienes amigos. ¿Y sabes qué otra cosa es súper sencilla? Convertirte en un suscriptor de nuestro canal. Si te está gustando esta historia, no olvides hacerlo y darnos un me gusta. Si hay gente dispuesta a mentir por ti, solo obtienes más credibilidad. Nuestra siguiente estafadora, Conchita Jurado, también tuvo un círculo de amigos que le ayudaron con su gran engaño. Se hizo pasar por un hombre. Más adelante te vamos a decir por qué lo hacía, pero la verdad no era por nada en especial. Ella no ganaba dinero ni fama. De hecho, nunca tuvo dinero. Conchita siempre fue chistosita. Cuando era adolescente y estaba aburrida, se iba a buscar pleito. Dicen que agarraba un puñal y se iba a espantar a los transeúntes que pasaban por el mercado. Solo para espantarlos, no les quitaba nada de dinero ni nada. Pero esta broma era muy básica. Conchita quería algo más. Así que se le ocurrió una idea un poquito descabellada. Se iba a disfrazar de hombre. Disfrazada de muchacho, solo había una cosa que hacer: molestar a su familia. Fue a su casa, tocó el timbre y se presentó a su padre. Dijo que era un hombre que estaba enamoradísimo del hermano de Conchita y que quería su mano en matrimonio. Lo peor, su propio padre no la reconoció, sino que se puso a pensar en la oferta. La buena noticia es que la hermana de Conchita andaba en casa y fue a decir que jamás en su vida había visto a ese mequetrefe. El padre ya le iba a dar una golpiza a la joven disfrazada, pero bien dicen que el miedo no anda en burro, porque ella se arrancó el bigote para demostrar que solo estaba haciendo una bromita. Y parece que le dieron santa regañina, porque no sabemos que se haya vuelto a disfrazar mientras sus padres vivieron. La próxima vez que se disfrazó de hombre, ella tenía 60 años. Pero esta vez decidió que ponerse un bigote falso y ya no era suficiente. Ahora sí lo iba a hacer bien. Se iba a crear un alter ego. Así nació Carlos Balmori. Para hacer su disfraz, además del bigote, decidió que Carlos Balmori siempre iba a llevar un abrigo largo y un sombrerote. Fuera donde fuera, ese iba a ser su look característico. Y en cuanto a la personalidad, Carlos Balmori iba a ser tremendo. Pese a que Conchita vivía sin mucho dinero que digamos, Carlos Balmori iba a ser un multimillonario excéntrico. Dizque amigo de pura gente famosa, de Porfirio Díaz, Thomas Alva Edison, el zar Nicolás y demás. Lo más de lo más. Y no solo eso, sino que amaba y le encantaba derrochar dinero. Si le caías bien, te regalaba dinero y el puesto de trabajo de tus sueños. Empezaron a circular rumores de que, en su mansión de Coyoacán, daba muchas fiestas loquísimas, llenas de pasión y señoritas de la noche. Muchos empezaron a querer ir a esta mansión imaginaria. ¿Y cómo logró engañar a tanta gente? Si no tenía ni un peso ni una mansión. Pues de nuevo, todo empezó con los amigos de Conchita. Ellos empezaron a correr los rumores y a inventar las historias. También, otra vez, tenía varios amigos periodistas a los que les gustaba mentir. Y como todo buen chisme, empezó a crecer de poco en poco. Y ahora sí, vamos a ver su modus operandi. Ya vimos que los rumores circulaban y que la gente se los creía. Pero había unos que estaban demasiado interesados en conocer a Carlos Balmori. Esos eran las víctimas perfectas. Los amigos de Conchita los ubicaban. Y era mejor si tenían un puesto oficial, que fueran políticos, generales, toreros o figuras famosas. Después, casualmente,
les daban la oportunidad de conocer al multimillonario. Ellos, obviamente, aceptaban con mucho entusiasmo. Así que entraba Carlos Balmori, con sus millones y su personalidad excéntrica. Los introducían y luego Carlos Balmori les ofrecía una oportunidad. Un negocio. El trabajo de sus sueños que les pagaba millones sin hacer nada. Pero con una condición. Si eras político, tenías que votar en contra de tu partido. Si estabas casado y decías que amabas a tu esposa, te tocaba divorciarte. Si eras general, tenías que traicionar la confianza de tus aliados. En pocas palabras, tenías que vender tu moralidad. Y ahí estaba lo que quería Conchita. Ella estaba harta de que todas las figuras importantes se hicieran los más santos. Ella creía que eran unos hipócritas que solo se querían ayudar a sí mismos. Y lo peor, hasta cierto punto, tenía razón. Ya que sus víctimas se vendían, ella les mostraba que todo había sido una broma. Habían sido balmoreados. Se habían vendido. Habían demostrado su verdadera cara. Y ahora eran parte del club. Como habías caído en la bromita, ahora tenías que buscar nuevas víctimas. Y así creció y creció la red de Conchita Juárez. Algo que tienen en común Conchita Juárez y Carlos Kaiser es que estaban orgullosos de sus engaños. Parecía que ni les daba pena haberle mentido a la gente, como si fueran unos bonitos recuerdos. Y hablando de recuerdos, de hecho, es gracias a ellos que conocemos a el primer estafador de la historia, Ea Nasir. Por fin alguien que no se llama Carlos. Y es que cuando Ea Nasir vivió, ese nombre ni existía, porque vivía en la Mesopotamia antigua, unos 1700 años antes de Cristo. Ea Nasir era comerciante. En concreto, se dedicaba a vender lingotes de cobre, pero los vendía de mala calidad a precios demasiado caros. Y aparte trataba mal, pero sí mal, a los esclavos que iban a recoger su mercancía. Ni cómo defenderlo. Pero parece que él se sentía orgulloso de estafar. ¿Cómo lo sabemos? De la misma manera que sabemos que existió. Digo, de seguro hubo un estafador que le mentía a sus clientes antes que él, pero no lo conocemos. En cambio, sí conocemos el nombre de Ea Nasir, porque hay un registro, una prueba histórica, algo que sobrevivió al paso del tiempo. Resulta que Ea Nasir coleccionaba sus malas reseñas. Verás, después de vender cosas chafas y casi que patear a sus compradores, ¿qué pasaba? Lo mismo que pasa ahora cuando no te llega el producto que esperabas de Amazon. Vas y escribes una queja, aunque sea que te den una disculpa, ¿no? Pues eso hacían los compradores de Ea Nasir. Iban y escribían en una tablilla de arcilla sus quejas. Lo importante aquí es que estas tablillas no estaban hechas para durar. Se quiebran fácil, se tiraban y se reciclaban. Pero Ea Nasir no las destruía, sino que las coleccionaba. Cuando en 1960 estaban excavando lo que fue Mesopotamia, se encontraron con una casa, pero era diferente a las de la zona. Tenía un cuarto especial lleno de tablillas de arcilla, todas llenas de quejas y todas dedicadas a Ea Nasir. Una de ellas también se considera la queja escrita más antigua de la historia. Así fue como nuestro primer estafador pasó a la historia. Cinismo, oportunismo o ganas de fastidiar. ¿Qué crees que tenían en común todos estos estafadores históricos? ¿Y conoces algún otro? No olvides escribirlo en los comentarios, pero que nadie se vaya a sentir inspirado, por favor.